Bueno, mis amados, vamos a la palabra entonces. Vamos a hacerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 11, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dárselos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hoy quiero hablarles sobre el tema: cómo aprender a importunar. Cómo aprender a importunar. Y encontramos en las Sagradas Escrituras a Jesús hablando de un tema que es muy importante para la iglesia y para el cristiano. Un tema que no va a pasar de moda nunca, que se hace presente, que es necesario, que es oportuno para la vida nuestra, de aquellos que profesamos la fe en Jesucristo. Recuerde, el cristianismo es relaciones, la religión son costumbres. Pero como nosotros tenemos una relación con Dios, es menester entonces entender y hablar de este tema, sobre cómo aprender a importunar. Y esta palabra importunar, mis amados hermanos, esta palabra en el idioma griego significa anaída. Y esa palabra anaída es la única que se encuentra en la Biblia, en ese texto que acabamos de leer. Y tiene que ver la palabra anaída con importunar, con persistir, ser insolencia, descaro, desvergonzado. Jesús la exalta en la oración:
Jesús toma una parábola. Luego que habla de la oración, Él la refuerza con una parábola. Y una parábola es una historia cotidiana de algo de la vida cotidiana para enseñarnos algo espiritual. Había un hombre que le había llegado una visita, pero él no tenía provisión para darle al amigo que llegó. Lo que hace este hombre fácilmente es ir a la casa de un conocido, tocarle la puerta para decirle que le preste, que le dé alimento para él darle a la persona que llegó. Pero lo que hizo este hombre es decirle: no tengo nada, no puedo, ya mis niños están dormidos. Lo que Jesús estaba enseñando es que la oración, mis amados, tiene algunas características, tiene algunos principios, porque tal vez muchos cristianos no saben orar, tal vez muchos cristianos no saben qué decir, tal vez muchos cristianos ven la oración como un monólogo, hablando solo, tal vez algunos cristianos no le dan el lugar de exaltación que tiene la oración, donde la iglesia siga conociendo la oración y practicando la oración, muchas cosas en nuestra vida personal y colectiva se van a ir resolviendo. Pero a la medida que nosotros no pongamos en práctica la oración, de seguro va a haber un retroceso en nosotros y nos vamos a dejar de beneficiar de cosas magníficas y poderosas que Dios tiene para la iglesia, para sus hijos, para cada creyente. Y hay algunas preguntas que quiero darle. ¿Qué debemos hacer si oramos? Tal vez usted se pregunta eso. ¿Qué debemos hacer si oramos y no vemos contestadas nuestras oraciones? Tal vez algunos dicen: ya no sigo orando más. Otros tal vez no quieren saber más nada de las cosas del Señor porque Dios no contestó lo que yo quería. Porque Dios tal vez no sanó a mi hijo, a mi hija. Porque tal vez Dios no hizo lo que yo deseaba. Ahora no quiero saber de oración, no quiero saber de las cosas del Señor. Tal vez muchas personas han tomado esta decisión abrupta y egoísta acerca de su fe. Porque perseveremos cuando oramos. Eso estaba enseñando Jesús acerca de la oración. ¿Qué podemos hacer para crear el hábito de perseverar hasta que la puerta se abra? O sea que usted oró y si hoy no se respondió algo, lo va a suceder. Nosotros oramos y el que actúa es Dios. Nosotros clamamos y el que obra es Dios. Nosotros pedimos y el Señor nos da. O sea, nosotros hacemos lo de nosotros y Dios sabe hacer muy bien lo de Él. A Él no hay que decirle lo que tiene que hacer. Él lo hace perfectamente bien. Maravilloso lo hace el Señor. ¿Qué petición necesitas que sea contestada? Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos necesidades. Y me pongo tal vez a decir que cada uno hable, me imagino. No terminamos esta mañana. Para que se abra la puerta a esa petición y venga la respuesta de Dios, tenemos que conocer algunas cosas muy importantes. Pero también encontramos, mis amados hermanos, en la Biblia, y se registra en la Biblia, de hombres que importunaron, de hombres que fueron persistentes, de hombres que no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, a un hombre que tenía un problema de visión llamado Bartimeo. ¿Ha leído usted la historia alguna vez de Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que habla la escritura en el Evangelio de Marcos? La Biblia enseña que este hombre, al estar ciego, no podía ver a Jesús, pero sí podía oír lo que Jesús hacía. Hermanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra.
Cuando nosotros oímos de las maravillas de Dios, estamos alimentando la fe. Cuando oímos que el Señor sana, que hace milagros y maravillas en el cielo y en la tierra, que restaura las familias, que hace cosas portentosas, esas cosas que oímos van alimentando mi fe. Y usted se pregunta, pues también Dios podrá hacerlo conmigo. Este hombre no podía ver, pero podía escuchar. Y cuando Jesús pasó por Jericó, encontramos que este hombre, dice la Biblia, que dio voces, que gritó fuertemente. Y en el griego esa palabra es graso, quiere decir él gritó a voces, exclamó a voces. Quiere decir que este hombre fue tan persistente en lo que él quería, porque sabía que el único que lo podía ayudar es Dios. Cuando usted sabe que es Dios el único que te puede ayudar, yo sigo insistiendo. O Bartimeo, él pegaba unos gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y decían los discípulos: ay, que este hombre se calle la boca, qué canzonería, esa gritería. Cállese, cállese, dígamelo. Y dice la Biblia que este hombre recibió ¿qué? La vista. Pero si él no fuera dicho nada, no, sí, Jesús va pasando por ahí. No, sí, yo sé que él hace milagros y maravillas. Sí, yo sé. Pero este hombre no se conformó con lo que sabía de Jesús. No se conformó con las cosas que oía de las maravillas de Jesús. Él dijo: yo quiero experimentar maravillas. Yo quiero experimentar las proezas. Yo quiero experimentar los de repente de Dios, las cosas grandes y poderosas que el Señor ha venido haciendo. Yo quiero ser testigo de primera mano. Y yo puedo decir: Él me sanó. Y dice que Bartimeo se convirtió en un predicador porque él anunciaba que Jesús lo había sanado. Pero este hombre hizo algo, y es que importunó. Hay momentos que tenemos que incomodar muchas veces. Hay momentos que tenemos que hablar. Alguien dice en una frase que es muy conocida: el que no llora no mama. Si usted no llora, amigo, si usted no está ahí, olvídese. La cara del santo es el milagro. Hágale, siga ahí insistiendo, siga insistiendo. Eso es importante. Encontramos en la Biblia otra persona que importunó, y este hombre es conocido como Jabes, y lo habla en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 al 10. Y se habla que este hombre estaba bajo una sentencia de maldición expuesta por su madre, la cual cuando la madre lo da a luz, lo primero que ella le dice es que él se llamará Jabes, diciéndole: él será tristeza, él será dolor. El que causa dolor significa Jabes. Y cuando esta mujer le da ese rótulo, él crece con temor, con miedos y con muchas cosas. Por lo tanto, cuando él ya pasan algunos años, él toma una decisión e importuna a este hombre. Y ahí encontramos una oración magnífica, la cual Jabes hace para cambiar su presente y su destino de vida. Y le dice al Señor: oh Jehová Dios, si me bendijeres, si ensanchares mi territorio, si me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la palabra: y concedió Dios la petición de este hombre. Y este hombre comenzó a importunar. Este hombre comenzó, dice en el hebreo, esa palabra importunar para Jabes es la palabra karra, que significa él acosó el cielo. Quiere decir, este hombre estaba tan desesperado para cambiar su vida que comenzó a acosar el cielo. Usted está encima de uno, que está todo el tiempo llamándolo a uno, como esos maridos que llaman a las mujeres todos los días desde que amanece. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Y con quién estás? Acosó el cielo.
Este hombre importunó porque él sabía que solamente Dios podía borrar la maldición declarada por su madre y él podía restaurarse. Por eso él insistió. Él por eso entonces persistió. Él importunó, acosó el cielo. Y dice que la respuesta le llegó. Y si usted lee allá en su casa, primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 al 10, se dará cuenta que es así como le estoy hablando. Que Dios le respondió a este hombre. Él se hubiera quedado así. Él estuviera fracasado, llevado una vida triste y de dolor. Pero él dijo, no quiero vivir más así. Él importunó. Él persistió, insistió, perseveró. Pero también encontramos otra historia en Mateo capítulo 15, verso 21 al 28, hablando de la mujer tirofenicia. Una mujer extranjera que tenía una hija que estaba endemoniada. Y dice que Jesús intencionalmente se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y cuando esta mujer ve a Jesús, comienza también a importunar, comienza a perseguir, comienza a gritar. Y ahí en esa parte, en ella, en el griego es graznando. Esta mujer estaba graznando, quiere decir dando voces, gritando duro, dando voces desesperadamente, porque sabía que el único que podía liberar a su hija endemoniada era Jesús. Nadie más tenía el poder en ese momento de resolver ese asunto, ni los discípulos, porque también los discípulos la mandaban a callar a ella, pero ella seguía graznando, seguía dando voces, seguía gritando duro, seguía pidiéndole a Jesús que por favor tuviera de ella misericordia. Y Jesús en un momento le fue indiferente. Tremendo eso. Una mujer necesitada y Jesús no la quería escuchar. ¿Sería que Jesús era malo por eso? Jesús estaba enseñándole a ella a desarrollar una fe tan dependiente de Él y no del momento. Porque posiblemente ella fuera dicho, ya el Señor no me escucha, yo mejor me voy, dejo eso así, yo miro a ver qué regreso. Pero ella sabía que no había más nadie, hermano. Nosotros tenemos que crecer en una fe dependiente a Dios. No solamente que hoy Dios me sanó, que Dios hizo algo en mi vida y me olvido de Él. Eso se llama ingratitud. Pero el que no voy a dudar, yo no voy a dejar de creer, porque sé que el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el mismo ayer, de hoy y para siempre. Aleluya. Él es el Dios todopoderoso. Y yo no voy a dejar de creer porque la circunstancia no cambia. Yo voy a seguir creyendo porque sé que el único que puede cambiar mi situación es el Señor. Esta mujer tirofenicia se le acerca a Jesús y Jesús tiene misericordia de ella. Y resalta en toda la Escritura personas con una fe tan enorme como la fe de Abraham. Y fue contada la fe de esta mujer como una fe enorme. Ni los discípulos que estaban con él. Jesús les dio una lección a los discípulos. Que una mujer extranjera, que no era judía, pudo creer más en Jesús que los propios discípulos. Porque muchos discípulos comenzaron luego a alejarse de Jesús y él vino quedando solo. Esta mujer estaba decidida a creer y a creer con dependencia en el Señor. Encontramos en las Escrituras, mis amados, muchas personas que importunaron. Una última fue Ezequías. Y la Biblia habla que este hombre fue rodeado por el enemigo. 185,000 soldados asirios. Y el rey Senaquerib le envía entonces por medio de su capitán cartas a Ezequías para amedrentarlo, para intimidarlo, para mantenerlo ahí en ese miedo total. Lo que hace Ezequías es que busca al profeta Isaías y le dice: mire lo que me han dicho.
Miren las cosas que han hablado de Dios y de nosotros. Lo que hicieron ellos fue importunar y comenzaron a orar a Dios, a poner las amenazas y esas cartas terribles que habían sido enviadas. Entonces dice la palabra que Dios milagrosamente usó un ángel, confundió al enemigo. Murieron 185,000 soldados asirios. Y Sennacherib, este rey perverso, regresó avergonzado para su tierra, y al llegar se metió al templo de su Dios y comenzó a adorar. Y cuando sus hijos supieron la historia, que habían muerto tantos soldados y que el imperio asirio había sido avergonzado, sus propios hijos mataron a su papá en el templo. Hermanos, hay que importunar. Hay que importunar, es necesario. ¿Y cómo lo debemos hacer? Hay 3 cosas muy importantes que habla el texto en Lucas. Hay 3 cosas, mis amados hermanos. Una de ellas, dígale que está a su lado, pedid. Dígale que está a su lado, pedid. Dígale que está a su lado, buscad. Hay 3 cosas muy importantes y vamos a leerlo en el texto. Verso 9. Y yo os digo, pedid, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay 3 cosas muy importantes en el texto que debo usar para importunar. Y una de ellas tiene que ver con, si profesamos la fe en el Señor, nosotros apelamos ante las promesas de Dios. Esas promesas que son tan grandes y maravillosas, y que son más de 32,000 promesas a disposición de la iglesia. Promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas de liberación, promesas de parte de Dios. Lo que Dios está diciendo, hay una manera de importunar, es que usted debe agarrarse, debe apropiarse de las promesas del Señor, no de las promesas del hombre, no es de las promesas del marido, no es de las promesas de los hijos, no es de las promesas de su esposa. Usted y yo debemos agarrarnos ante las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas y dignas de toda confianza. Y cuando Dios ha planeado algo y ha dicho algo en su palabra acerca de tu vida, lo que tenemos que hacer es agarrarnos de Él, pase lo que pase, entendiendo que Dios obrará, Él actuará, Él ministrará nuestras vidas, Él se levantará como poderoso gigante guerrero. Él será tu ayuda, Él será tu socorro, Él será tu sostén, Él cumplirá lo que ha prometido. Debemos pedir de acuerdo a las promesas de Dios, porque son las palabras más fieles para nosotros. Tal vez las promesas que nos han hecho a nosotros han caído al suelo. Mujeres le han prometido amor eterno, varones le han prometido amor eterno, pero no ha sido suficiente. Les han prometido tantas cosas. A mí muchas personas me han prometido muchas cosas y han pasado los años y no se han cumplido, pero lo que Dios ha prometido para mí sí se ha cumplido. Y eso me llena de satisfacción y de bendición y de gozo y de alegría, que Dios sí cumple lo que promete, aunque el hombre no lo haga, porque el ser humano por su naturaleza falla y yerra, pero Dios por su naturaleza y su esencia, Él es fiel y su voluntad es maravillosa. Dice el texto, pedid. Y creo, mis amados hermanos, que lo tenemos que hacer. Debemos pedir. Y no le dé pena pedirle a Dios, porque parece ser que como hijos de Dios nos da pena pedirle a Dios, porque ¿qué dirá Dios de eso? Hermanos, tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre que es fiel. ¿Acaso sus hijos, cuando necesitan algo, a quién buscan? ¿A papá o a mamá? Aún piden hasta cosas que no son, ¿verdad? De pronto el niño dice, mamá, quiero un avión. Hijo, pero un avión, ¿para qué quieres tú?
Sale el niño con algunas cosas de esas porque ellos son ingenuos y ellos dicen: papá, quiero esto y quiero comprar lo otro y quiero comprar aquello. Lógicamente usted en su capacidad, usted en su condición lo dará. Pero nosotros tenemos un Padre responsable que sí sabe nuestras necesidades, las conoce. ¿Qué tenemos que hacer? Apelar a ese Padre, contar todo lo que hay en nuestro corazón, contarle los añoros, los anhelos, los propósitos, todas aquellas cosas que humanamente no podemos obtener por nuestra condición limitada. Pero hay un Dios sabio que tiene tanto conocimiento del presente. Habla con Él. Mires, Dios es tan bueno que Él llega y nos cumple aquellos deseos, aún hasta de comernos algo que queremos. ¿Usted no le ha pasado que usted quiere comerse algo, pero en el momento no tiene dinero y de pronto quiso comerse no sé qué? Dígame usted algo. Dígame algo. Un pollito para usted. Bueno, un pollito asado no tiene el momento, pero de repente el Señor te sorprende y te da. De pronto alguien quiere ir a un restaurante de esos que a veces para entrar hay que pagar primero. Y uno dice: ¿yo cuándo iré a ese restaurante? Pero de repente llega una llamada o una invitación y usted va allá. Y usted no se lo esperaba. Y va a comer aún lo que quería comerse, porque Dios es tan intencional con aquellas cosas que a veces pensamos que Dios no puede hacer. Dios es grande, mis amados. Tenemos que pedirle con fe, no dudando nada, sino creyendo que Dios es suficiente para ayudarnos, para proveernos, para darnos, mis amados. Tenemos que ir ante Él, porque si nosotros que somos malos, dice la Biblia ahí, le damos buenas cosas a nuestros hijos, les bendecimos. ¿O acaso usted no tiene en su corazón el deseo de darle lo mejor a su hijo? Que pueda estudiar, que pueda capacitarse, que tenga lo que necesita, y usted trabaja y usted lucha para darle lo mejor a sus hijos. ¿Cuánto más Dios, que es tan perfecto? ¿Cuánto más Dios, que tiene la provisión absoluta? ¿Acaso Él nos negará? ¿Acaso Dios es mezquino? ¿Acaso Dios es tacaño, como muchas veces somos tacaños, porque podemos tener dinero y no vamos a comernos una buena comida porque parece ser que vamos a gastar mucho? Dios no es así, hermano. Dios es abundante y sobreabundante. Por eso que cuando usted tenga y Dios le permita, cómase lo que usted quiere comerse. Está bien, hay momentos difíciles de crisis donde hay que comer arrocito al sol, el arrocito y el huevo arriba. Cómaselo con gusto y alegría. Pero habrá un momento donde vas a comer tu pedazo de carne, donde vas a comer tu buena presa de pollo, donde vas a comer tu buena presa de cerdo, donde vas a comer tus alimentos que deseas. Mientras tanto comerás eso en la expectativa de que Dios proveerá aún en aquellas cosas que deseas. Dios es muy bueno. Dice el verso 9: y yo les digo entonces, pedid y se os dará. Dice que si se pide, entonces se va a recibir. Pero hay que pedir con fe. Hay que pedir conforme a su soberanía y su voluntad. Pero hay que pedir, hermanos. No vaya a pensar que Dios está ausente de su realidad. No vaya a pensar que Dios está distante. Téngalo presente que Él está cercano a los que le aman, a los que confían, a los que creen. Él estará cercano a nosotros. Debemos pedir. Pero también dice la Escritura en ese verso 9: buscad y hallaréis. Esa palabra buscad tiene que ver con consagración. Esa palabra tiene que ver con buscar la voluntad de Dios. No solamente es que pido conforme a las promesas de Dios, no solamente pido con fe, no solamente pido creyendo que Dios va a obrar, sino que también vida buscando su voluntad. Y qué maravilloso es esto, hermano, que debo pedirle a Dios que lo que viene para mi vida sea un hecho, pero que lo que viene para mi vida siempre sea la voluntad
voluntad es machista, nuestra voluntad es materialista, nuestra voluntad tiene envidia, nuestra voluntad siempre está alejada de lo que Dios quiere realmente para nosotros. Por eso cuando buscamos y nos consagramos y venimos al Señor, que siempre le digamos: Señor, haz como tú quieres. Haz como a ti te plazca, haz como a ti, oh Dios, deseas hacer en mi vida. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y yo sé, mi hermano y mi hermana, que lo que Dios tiene para nosotros siempre será lo mejor. Siempre será lo excelente, lo maravilloso. Porque nuestra voluntad nos engaña. De pronto en el momento lo disfrutas, pero luego te hace mucho daño la voluntad humana, porque siempre queremos hacer lo de nosotros y no lo de Dios. Por eso Jesús está enseñando y diciéndole a los discípulos que cuando pedimos vamos a recibir, pero cuando buscamos entonces vamos a hallar. Quiere decir que es necesario cultivar la vida de oración en la iglesia. Es necesario que usted como individuo, como cristiano en su relación con Dios, comience a cultivar esa vida, esa consagración. Porque en la oración hay cosas que tenemos que abandonar. Hay cosas que tenemos que enfrentar en mi carácter. Hay cosas que tengo que enfrentar en mi temperamento. Hay cosas que tengo que enfrentar en mi yo personal. Y cuando busco al Señor, estoy dedicándome, estoy consagrándome y estoy diciendo: Señor, trabaja en mi vida porque lo necesito. Y cuando usted pide, va a pedir con mucha sabiduría y con mucha guía del Señor. ¿Cómo podemos importunar? Número 1, recuérdeme, tenemos que pedir. Número 2, ¿cómo tenemos que importunar? Tenemos que buscar, tenemos que estar allí siempre buscando la respuesta de Dios, no la nuestra. Siempre buscando lo que piensa Dios y no solamente lo que pienso yo. Siempre buscando la voluntad de Dios. Y dice la palabra que el hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos en santificación. Quiere decir, nos estamos guardando de caer en el error de que cuando pidamos es egoístamente. Y Santiago habla: ustedes piden pero no reciben, porque piden para sus deleites y deseos. Os trae conflicto, peleas entre ustedes, porque son pensamientos egoístas y peticiones egoístas. Pero cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, todo marchará correctamente, todo se dará, abrirá. Hermanos, es muy importante una palabra, y es la perseverancia. En las personas que mencioné, ellos fueron perseverantes. Ellos no desistieron, ellos siguieron insistiendo en esa petición que había en sus corazones, porque había una necesidad, y esa necesidad debía ser suplida por Dios, porque por ellos mismos no podían. Así también pasa con nosotros. Debemos seguir tocando la puerta hasta que se abra. Debemos seguir siendo insistentes, así como la gotica de agua que cae en un punto de referencia y pasan los meses y los años, y cuando vamos a mirar, esa gotica de agua hizo un ¿qué? Hueco. ¿Y cómo una gota de agua hace un hueco? Ella no es pesada, ella es muy ligera, pero como está cayendo en el mismo punto, entonces va haciendo agujero, va haciendo hueco. Para nosotros también debemos perseverar, debemos tocar hasta que se abra la puerta. Yo no voy a dejar de insistir, de persistir. Yo voy a seguir perseverando, creyendo que solamente Dios podrá restaurar mi familia. Lo seguiré haciendo, seguiré insistiendo, y que Dios obre como Él quiere obrar y usar lo que tenga que usar. Yo sigo perseverando hasta que Dios no me diga que no. Yo sigo insistiendo, porque Dios sí nos dice tres cosas: sí, nos dice no
y nos dice que espere. Pero mientras que el Señor no me haya dicho que no, yo sigo insistiendo, hermano. Yo sigo batallando, yo sigo peleando la buena batalla, yo sigo ahí al pie del cañón, yo sigo tocando la puerta, hermano. Y la Biblia nos habla de una parábola para referirnos a la perseverancia, hablando de la viuda y el juez injusto. Y dice que esta parábola fue creada para que usted entienda lo importante que es perseverar en la oración. Y dice que esta mujer iba donde una persona que era un juez, que estaba a cargo de ayudarla porque ella estaba en peligro. Había un acreedor que la amenazaba todo el tiempo y podía quitarle sus hijos. Y esta mujer le decía: haz justicia a mi adversario, haz justicia, por favor. Y dice que cuando este hombre la veía venir, este hombre se sentía desagradado. Esta mujer sí es cansona, llegando a tocar la puerta de mi oficina. Era una viuda y llegaba a tocar la puerta. Qué mujer tan cansona, tan mamona, una fregadera cada rato tocando. Este hombre estaba cansado, hasta que responderle a esta mujer: no sea que me saque la piedra un día de estos y la mande a volar. Vamos a responderle: ¿qué es lo que usted quiere, señora? Es que vea, debo un dinero y el acreedor se quiere llevar a mis hijos, no tengo con qué pagar. Bueno, vamos a hacerle justicia a esta mujer, que allá no deba nada y que este hombre no la moleste. Dios se olvidó de mí. No, hermano, quítese eso de la cabeza. No más, hermano. No pude pagar el recibo de la luz. 50,000 pesos, no pude. Hermano, Dios provee y Dios ayuda. Pero tenemos que provocar los escenarios. Algo que he entendido en estos años es que Dios no se mueve por las necesidades nuestras. Porque si se moviera por las necesidades, hermanos, sería como muy fácil todo, ¿no? Porque todos los que estamos aquí tenemos muchas necesidades. Pero no sé si todos tenemos la fe necesaria para enfrentar esa necesidad, que es muy diferente. Dios opera y Dios obra a través del recurso de la fe. Si creemos en el Señor, si nos amparamos en su palabra, Dios actuará y obrará. Porque Dios en las historias que les comenté, todo fue movido por la fe. Todo fue movido. Bartimeo fue movido, Jabes fue movido, la mujer tirofenicia, Jacob, recuerda de Jacob que le dijo al ángel: no te soltaré hasta que me bendigas. Y no te soltaré. Y el ángel estaba ahí luchando. Y no te soltaré. Y ya iba entonces el alba, ya estaba el día ya para aclarecer. ¿Y qué hizo el ángel? Tuvo que tocarle el muslo. Y este hombre estaba decidido: si tú no me bendices, yo no te voy a soltar. Hermanos, si nosotros al primer intento ya estamos, no sé qué, nos decaemos, bajamos los brazos, agachamos la cabeza y caminamos como que, mejor dicho, sin esperanza. En el Señor hay esperanza, en el Señor hay oportunidad, en el Señor hay una salida, en el Señor hay respuesta, en Dios está lo que necesitamos. Tenemos que perseverar creyendo en que lo imposible lo hace Dios. Nosotros hacemos lo posible y Dios obrará a favor de tu vida y a favor de los tuyos. Aleluya. 3 cosas muy importantes que tenemos que saber para poder importunar, que nuestras oraciones, hermanos, vayan tomando un nivel de fe, que nuestra vida cristiana vaya madurando en la oración, que nuestra vida cristiana vaya siendo evidente en los hechos y en las maravillas de Dios. Usted no vaya a pensar que la circunstancia que está viviendo es el final de sus tiempos, es el final de su vida. Esos son escenarios que van a comenzar a cambiar cuando tu forma de pensar comience a cambiar. Si usted se queja en la circunstancia y usted se vuelve grosero en la circunstancia y se vuelve ingrato en la circunstancia, de seguro la circunstancia no cambiará. Entonces, mis amados, termino con esto. Muchos sueños
han quedado en el camino. Muchas peticiones quedarán escritas en un papel que terminó en un recipiente de basura, que alguien lo depositó porque se cansó de pedir, se cansó de buscar, se cansó de insistir. Pero la Biblia dice que debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Este es un tiempo en el cual podemos encontrar a Dios a través de la persona de Jesucristo.